Bueno, yo suelo saludar buenas tardes y dar las gracias al doctor Herradón. Una vez más, se ha prestado a colaborar con estas iniciativas, en este caso del proyecto Erasmus. El año pasado también lo inauguró él. Y bueno, aquí lo tenemos hoy con su conferencia, el polémico de conmemoraciones científicas de 2021, que no hay muchas. Un gran divulgador de la ciencia, investigador en el CSIC, químico orgánico de formación, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es. Y un apasionado de este mundo. Bueno, yo no me voy a extender mucho porque seguro que él tiene cosas muy interesantes que contar. Y a nuestro alumnado de los 4 centros, pues atentos, chicos, que luego tendréis tareas sobre ello. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juana, por la invitación y por la presentación. Muchas gracias también al programa Erasmus Plus de la Unión Europea, que, como has dicho tú, es mi segunda participación. En la anterior fue, solemos decir, el año pasado, pero vuelvo a insistir que como 2020 parece que no ha existido, fue en 2019. Y también ya estuve una vez en la Semana de la Ciencia que organiza el Instituto Jaime II de Alicante. Hay que decir que este programa Erasmus Plus es como mencionado, es de la Unión Europea y participan en esta actividad pues 4 centros, uno en España, en Alicante, otro en Italia, otro en Bulgaria y otro en Polonia. La verdad es que yo esta charla la di por primera vez en la escuela de verano de la Universidad de La Rioja sobre historia de la química. Y es que a mí siempre me gusta un poco hablar de conmemoraciones, efemérides, un poco también el lado humano de los científicos y por qué esos científicos descubrieron lo que descubrieron y no lo descubrieron otros. O sea, un poco como alguno me ha calificado, pues como si fuera yo un poco el Ola de la ciencia o el Ola de la química, ¿no? Y la verdad que esta conferencia la di en Alicante, en La Rioja, en Logroño, en septiembre, y Juana, cuando vio el título, pues dijo, esta estaría muy bien para que se las des a nuestros alumnos del programa Erasmus Plus. Entonces, bueno, más o menos la conferencia es similar, aunque he aligerado algunas partes respecto a lo que vi en Logroño, y también he ampliado algunas cositas más, como la parte sobre Albert Einstein, ¿no? Y la verdad que este es un poco el guión que voy a seguir. Voy a hablar un poco, mencionar de pasada las conmemoraciones científicas del año 2021, y luego, claro, si yo tengo que hablar de la insulina, que digamos que es un tema importantísimo en la salud humana, es decir, en medicina, en biomedicina, en bioquímica, tengo que hablar de Albert Einstein, pues sin duda alguna un icono de la ciencia y especialmente de la física, y tengo que hablar de Soddy, que se encuentra entre la física y la química a través de su trabajo en química nuclear, física nuclear. Pues digo, ¿qué es lo que qué puede unir todas estas áreas del conocimiento? Pues sin duda alguna, como nos gusta decir a los químicos, que para eso somos los científicos de la ciencia central, pues es la química, que está entre la física y la biología. Luego voy a hablar principalmente de la polémica del descubrimiento de la insulina, que esto sí que es un culebrón y aún queda mucho por investigar, pero yo también la verdad que he aprendido muchísimo leyendo sobre este asunto. Luego voy a hablar, como he dicho, de Albert Einstein y su papel como posible padre de la química. Y finalmente voy a hablar de Frederick Soddy, el premio Nobel de Química del año 1921, pero también para aprovechar a Soddy pues, para hablar de la historia brevemente de la física y la química nuclear, y muy especialmente el papel de las mujeres que tienen en este área científica. Tengo algunas diapositivas con mucha información, como ya sabéis los que me conocéis y he visto en el listado mucha gente conocida, pero como esta conferencia pues se va a grabar y se va a colgar en YouTube, pues en algunas cosas, pues si queréis luego ver más detalles, pues uno puede volver a ver la presentación, o yo voy a hacer un PDF de esta presentación y lo colgaré en en mi blog en Educación Científica. La verdad que hay conmemoraciones científicas importantes en el año 2021. Solamente quiero destacar las que están en esta y en las dos siguientes diapositivas. Pues, por ejemplo, celebramos el 450 aniversario del nacimiento de Johannes Kepler. Ya solamente con decir ese nombre tenemos que hacer una reverencia a uno de los auténticos gigantes de la ciencia.
Si hubiera que nombrar solo unos pocos, Kepler siempre estaría ahí. Hace 400 años el físico, el científico holandés Snell descubre la ley de la refracción, conocida actualmente como ley de Snell-Descartes, porque René Descartes la redescubrió pues 16 años después. Celebramos 250 años de la de los resultados, de la publicación de los resultados de Lagrange, el gran matemático francés de la Ilustración, donde por primera vez describe las permutaciones, y con esto comienza la teoría de grupos aplicada al álgebra, pues que lleva a la consecuencia, entre otras, a través de la teoría de Abel de Galois, pues la imposibilidad de resolver ecuaciones quínticas por un método algebraico. Una conmemoración no muy, quizás, bueno, no muy conocida, casi nadie la conoce, es que aquel año 1771 un estudiante de la Universidad de Viena, en su tesis doctoral, este estudiante se llamaba Ignatius Kalb, pues describe el aislamiento del manganeso a partir de la pirolusita. Si uno lee libros sobre química, sobre la historia de la química o sobre la tabla periódica de los elementos químicos, pues siempre se considera que el manganeso fue descubierto, descrito por primera vez por Gahn. Bueno, ahí tenemos un caso en lo que hay que reescribir la historia, ¿no? Y otra vez, otro gran científico, Joseph Priestley, pues demostró que las plantas vivían en una atmósfera de CO2 y que generaban un gas en el que podía vivir un ratón. Es que Priestley tuvo en sus manos muchas veces el oxígeno, pero no lo identificó como lo que luego hizo posteriormente el gran Lavoisier, ¿no? Hace 200 años, Michael Faraday, uno de los más grandes también de la historia, pues estudió el efecto del magnetismo sobre las corrientes eléctricas, y esto le llevó de manera intuitiva, porque él no tenía conocimientos matemáticos, a proponer la existencia del campo magnético y un concepto fundamental en ciencia, en física, que son el concepto de las líneas de fuerza. Cauchy publica su libro El curso de análisis, en el que empieza a sistematizar, a poner los fundamentos del análisis matemático. Nace Rudolf Virchow, uno de los padres de la teoría celular, especialmente aplicada a la patología, y también en 1821 nace Joseph Loschmidt, quizás no muy conocido hoy en día, pero una de las grandes referencias de la química en el siglo XIX. Loschmidt es la primera persona que, digamos, usa el concepto de número de Avogadro. De hecho, se hizo una primera estimación del número de Avogadro y no se llamaba número de Avogadro, se llamaba número de Loschmidt. Loschmidt también tiene un papel importante en la química orgánica estructural, la teoría estructural de la química orgánica. Se cumplen 150 años de nada más y nada menos del gran libro de Charles Darwin, el segundo gran libro después del origen de las especies, que digamos sería la ascendencia o el origen del hombre. Y bueno, pues es la aplicación de los conceptos de la teoría de la evolución de Darwin al ser humano. Bueno, pues por supuesto, si el origen de las especies fue un hito a todos los niveles, científico, pero también social, pues os podéis imaginar lo que significa. O sea, aquí están las famosas ideas de que si el hombre desciende del mono y cosas de esas, ¿no? Cuando no dijo Darwin nunca eso, simplemente decía que los primates y nosotros pues descendemos de un ancestro común. Lord Rayleigh Strauss pues explica por qué el cielo es azul, y lo explica por una cosa que se llama el efecto Rayleigh, que es que debido a la dispersión de la luz por las partículas presentes en la atmósfera, pues algunas de las frecuencias de la que están en la luz visible pues se absorben, se dispersan más que otras. Y nace otro gran gigante de la ciencia. En 1871 nace Ernest Rutherford. Fue premio Nobel de Química en 1908, pero posiblemente Rutherford no debía haber recibido el premio Nobel de Química, sino que debía haber recibido el de Física, y eso le causó un gran malestar toda su vida. Posiblemente debió recibir un segundo. De hecho, luego Rutherford va a salir, por supuesto, cuando uno habla de la historia de la física y química nuclear, su nombre siempre está presente. Y por último, hace 100 años tenemos el descubrimiento o el aislamiento de la insulina, que es de lo que voy a hablar ahora a continuación. Otto Loewi confirma hipótesis teóricas de Dale, en la que él decía que los impulsos nerviosos son transmitidos a través de sustancias químicas. Loewi denominó a estas sustancias químicas neurotransmisores, y los dos, Dale y Loewi, compartieron el premio Nobel de Medicina en 1936. Otro premio Nobel, como es Frederick Gowland Hawkins, aisló el glutatión, la principal molécula en nuestro organismo que tiene actividad antioxidante. Hawkins recibió el premio Nobel de Medicina por sus investigaciones en las vitaminas.
Hace 100 años que nació Yalop, una científica también gigante de la ciencia, recibió el Premio Nobel de Fisiología en 1977 por su desarrollo de los radioinmunoensayos. Luego hablaremos un poquito más de ella. Y también hace 100 años que nació Robert Merrifield, Premio Nobel de Química en 1984, y seguramente que mi amigo Álvaro Martínez del Pozo, que he visto entre la audiencia, pues le gustará que me acuerde de uno de sus ídolos, ¿no? De Merrifield. Bueno, como he dicho antes, si uno tiene que hablar de temas tan variados como la insulina o la física nuclear, pues puede hablar de química poniéndola en el sitio en su lugar, que es entre la física y la biología, ¿no? Todos sabemos lo que es la química, es la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia, especialmente a nivel atómico y molecular. La materia de la que conocemos está formada por este tipo de partículas, átomos, moléculas, iones, y estos son los componentes básicos de la materia. Por lo tanto, los químicos a veces decimos que todo es química. Bueno, hay que matizar lo que es todo, o sea, todo lo cotidiano es química, sería más correcto decir. Y la química es la ciencia central, como también nos gusta decir. ¿Por qué? Porque la química es la ciencia que está entre otras ciencias, ¿no? Es decir, cuando dos ciencias quieren interaccionar, pues lo tienen que hacer a nivel íntimo de la materia, es decir, a nivel atómico, a nivel molecular especialmente, y por lo tanto, si se habla de moléculas, estamos hablando de química. Pero es que además la química es una ciencia central porque proporciona métodos de trabajo y también herramientas, que suelen ser eso, sustancias químicas, a otras ciencias, pues para avanzar en su cometido, ¿no? En sus objetivos. Ahí está, en esta imagen, en esta diapositiva, pues la representación, cómo quiero representar la centralidad de la química. Pero ya he dicho que la química está entre la física y la biología, y esto tiene unas connotaciones filosóficas, que no voy a entrar en ello, si queréis luego la discusión se puede hablar un poco de ello, aunque voy a mencionarlo brevemente, pero es decir que la química está entre la física y la biología, que son dos grandes ciencias. La biología que estudia desde una célula, incluso hasta los componentes de la célula, hasta un sistema ecológico formado por múltiples especies, ¿no? Es decir, es una ciencia muy amplia, pero es que además es una ciencia que tiene como objetivo nada más y nada menos intentar demostrar o descubrir o dar la respuesta a la pregunta ¿qué es la vida? Es decir, una pregunta que se escapa, por supuesto, del ámbito de la propia ciencia. Y la física es la gran ciencia. ¿Por qué? Porque intenta explicar el universo e intenta explicarlo utilizando métodos matemáticos, poniendo ecuaciones matemáticas, poniendo en forma de ecuaciones las leyes de la naturaleza. Y esto es lo que significa que la química esté entre la física y la biología. El objeto de estudio, lo que estudiamos, los métodos de estudio, la aproximación científica y, ya digo, también un aspecto filosófico. ¿Por qué un aspecto filosófico? Un aspecto importante de la filosofía de la ciencia es si una ciencia puede explicarse con otra, digamos, de un nivel superior. Por lo tanto, tenemos aquí dos preguntas que hacer. ¿Puede la física explicar la química o puede la química explicar la biología? En principio y en teoría sí. Y esto sería la aproximación reduccionista a la filosofía de la ciencia, frente a una, digamos, aproximación más autonómica, si se puede decir, de que cada ciencia tiene sus propias leyes y no deben recurrir a las leyes de otras ciencias para explicar sus resultados. Bueno, aquí yo no tengo una opinión tampoco muy clara y es raro porque yo suelo tener casi siempre opiniones bastante, a veces muchas veces equivocadas, pero por lo menos contundentes, pero el que sí tenía las cosas muy claras fue el gran científico Paul Dirac, que en su discurso de aceptación del premio Nobel en el año 1933, pues dijo que las leyes fundamentales necesarias para el tratamiento matemático de una gran parte de la física y de toda la química se conocen completamente. Esto era gracias a la mecánica cuántica que él había contribuido a desarrollar. Y la dificultad estriba simplemente o solamente en el hecho de que la aplicación de estas leyes conducen a ecuaciones que son demasiado complejas para ser resueltas. Bueno, han pasado casi 90 años y esto pues aún no ha llegado a cumplirse esta predicción de Dirac. Aunque la física y la química computacional han avanzado mucho, aún estamos en una situación en la que no es fácil explicar la química con las leyes de la física ni, por supuesto, la biología con las leyes de la química. Bueno, esto sería, pues como represento en este esquema, como si fuera las capas de una cebolla, ¿no? La biología, la ciencia
la ciencia que puede explicarse con la química a su vez con la física y esta a su vez, por supuesto, no nos olvidemos, con las matemáticas. El hito científico del año 1921 fue sin duda alguna el descubrimiento de la insulina. Y como he dicho antes, esto fue un auténtico culebrón. En noviembre del 21, de 1921, se publica el primer artículo en el que se describe el aislamiento de la insulina. Realmente no fue el primer artículo, pero fue, digamos, el artículo que se considera el primer artículo en el que, de manera inequívoca, se había demostrado que se había descubierto la insulina. El caso es que no habían pasado ni 2 años, prácticamente año y medio o incluso un poco menos, pues que los dos científicos, Banting y MacLeod, reciben el Premio Nobel de Fisiología o Medicina del año 1923. Posiblemente nunca ha habido un premio Nobel que se haya concedido tan poco tiempo después de un descubrimiento. Y esto trajo bastantes problemas. Luego los contaré. Pero dejarme antes qué es la insulina. La insulina es una hormona, hoy lo sabemos, en aquella época no se tenía tanta certeza. La insulina es una hormona peptídica que, bueno, pues controla el nivel, el metabolismo de los carbohidratos, especialmente la glucosa, en nuestro organismo. La verdad que el exceso de azúcar, lo que se llama azúcar en la sangre o en la orina, como es el caso de un exceso de glucosa en orina o en sangre, pues da lugar a una enfermedad que se llama la diabetes mellitus. Diabetes significa sifón y mellitus dulce, es decir, sifón porque se orina muchísimo con quien padece esta enfermedad y mellitus porque es miel, es dulce. Es una enfermedad milenaria que no creo que no hay que destacar, no hay que mencionar las graves consecuencias que tiene el padecer esta enfermedad. Existen 2 tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, que es la diabetes dependiente de insulina directamente, es decir, que el paciente no produce insulina y entonces tiene que ser administrado esta hormona directamente. La suelen padecer la gente joven y gente joven que ahora no, pero hace 100 años poca gente llegaba a la edad adulta porque tenía efectos que acababan con la vida del paciente. Y luego está la diabetes tipo 2, que padece muchísimos, diría yo, miles de millones de personas en el mundo, que es, bueno, una enfermedad que también tiene el origen es el mismo, un problema en el metabolismo de los carbohidratos, y se debe principalmente a que las células de nuestro organismo pues van envejeciendo y es un problema de degeneración celular con el paso del tiempo. Se sabía, pero no desde hace demasiado tiempo, 123 años, desde 1898, que en el páncreas existen unas partes del páncreas que se conocen como los islotes de Langerhans, que son productores de la insulina, aunque tienen un papel importante en la enfermedad de la diabetes. La verdad es que Langerhans, en su tesis doctoral en 1869, simplemente haciendo una descripción anatómica del páncreas, se dio cuenta de que había 2 tipos de islotes y, bueno, y no le dio más importancia, no tenían todos los medios para poderlos investigar con más detalle. El caso es que a partir de este descubrimiento de Langerhans, muchos médicos, lo que llamaríamos biomédicos, pues investigaron el papel del páncreas en la diabetes, el papel del páncreas en este tipo de enfermedades y efectivamente vieron que, por ejemplo, perros a los que se les había extirpado el páncreas, pues tenían realmente diabetes. Y en el año 1898, Oskar Minkowski, el hermano de Hermann, el matemático, y von Meurig, pues describieron de manera inequívoca que la insulina o una sustancia que se generaba en los islotes de uno de los islotes, lo que se conocen como células beta de Langerhans, era la que producía una sustancia química capaz de controlar la diabetes. Hubo, a partir de esos resultados de Minkowski y de von Meurig, pues hubo muchísimos intentos de aislar la insulina, por supuesto a partir de páncreas, especialmente de perros. El caso es que casi todos los intentos fueron
poco exitoso, llevaron al fracaso. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano que segrega muchas sustancias químicas. Y entre esas sustancias químicas segrega enzimas que son capaces de hidrolizar proteínas y péptidos. Y hoy sabemos que la insulina es un péptido. Podemos considerarlo el péptido más grande, tiene 51 aminoácidos, o le podemos considerar la proteína más pequeña, por ese tamaño, ¿no? Bueno, el caso es que cuando se intenta aislar la insulina del páncreas, pues se lleva al fracaso, porque en el mismo proceso de aislamiento pues se produce la descomposición, la hidrólisis enzimática de la insulina. Y aquí en la parte de abajo de la diapositiva pues hay una cronología del descubrimiento. Los protagonistas son principalmente 4 y un quinto. Los protagonistas son Manleod. Manleod era un escocés que había nacido en 1876 en Escocia. Era una persona de mucho prestigio en el área de la bioquímica. El segundo protagonista es Frederick Banting. Los dos, Manleod y Banting, pues compartieron el premio Nobel, que nació en 1891. Banting, que es, digamos, la figura central y más importante en el descubrimiento de la insulina, pues era un médico, había estudiado medicina y en 1916 recibe su título de médico, llamaríamos doctor en medicina, y se enrola, porque estaban entonces Canadá, la canadiense se enrola en la Primera Guerra Mundial como oficial médico. Allí es herido en Francia, en el frente de Francia, y vuelve a Canadá. Entonces él empieza a trabajar primero en un hospital, luego no gana mucho dinero y y monta una clínica privada, y resulta que, bueno, como él tenía un cierto interés por la investigación, empieza a colaborar con una pequeña universidad en el estado de Ontario, en Canadá. Y allí Banting, preparándose un seminario por la noche del día 31 de octubre, es decir, en Halloween, la víspera del Día de Todos los Santos del año 1920, leyó una publicación que se le encendió la bombilla, y entonces se le ocurrió un método para poder aislar la insulina del páncreas, en principio de perros, que eran los animales con los que se trabajaba entonces. Alguien le recomendó a Banting que fuera a reunirse con Manleod. Ya digo que Manleod era un profesor de la Universidad de Toronto de muchísimo prestigio ya en la bioquímica de carbohidratos, y Manleod, de manera bastante generosa, al principio era un poco reacio, pero luego se dejó convencer, y Manleod le dijo algo así como: voy a hacer un viaje por Europa. Esto se lo dijo en mayo del 21, de 1921, y yo te voy a dejar pues un estudiante, una persona que acaba de terminar la carrera de medicina. Ese fue Charles Best, y además te voy a dar dinero y espacio de laboratorio para que trabajes durante los 3 meses que yo voy a estar fuera por Europa, y cuando yo vuelva en agosto pues hablamos de tus resultados. Y efectivamente Bess empieza a colaborar. Bess es el tercer personaje de esta historia, el tercer personaje importante de esta historia, y Bess empieza a trabajar con Banting y aparentemente, bueno, tienen buenos resultados. Ahí empieza Manleod a interesarse por los resultados, se da cuenta de que la idea de Banting no era del todo absurda y que podía tener futuro. Lo que pasa es que se dio cuenta Manleod de que realmente a Banting y a Bess les faltaba habilidad experimental para trabajar en un laboratorio de bioquímica. El caso es que ellos publican su primer artículo en noviembre de 1921, y poco después, con la supervisión de Manleod, empiezan a realizar ensayos clínicos. En aquella época los ensayos clínicos no llevaban todo el proceso administrativo, ético y científico que llevan hoy en día, y era mucho más fácil, mucho más rápido empezar esos ensayos clínicos. Y prueban con un chaval, con un joven adolescente de 14 años que tenía diabetes, por supuesto diabetes tipo 1, y el chico, a la primera dosis que le dieron de la insulina que habían aislado Banting y Bess, pues casi se muere. Y entonces volvió a intervenir Manleod y se dio cuenta de que realmente les faltaba, como he dicho antes, habilidad experimental. Y entonces Manleod le propuso a un profesor, a James Collip, que estaba de visitante en la Universidad de Toronto en el departamento de Manleod, pues le propuso
que les echara una mano, porque Collie tenía experiencia y efectivamente Collie fue capaz de aislar la insulina con mayor pureza, y cuando empezaron a administrarle a Leonard Thompson, que era este adolescente de 14 años, le empezaron a administrar la insulina obtenida por Collie, el estudiante empezó rápidamente a mejorar. El caso es que en junio Collie y Best presentan una solicitud de patente, por supuesto los beneficios a la Universidad de Toronto. La Universidad de Toronto se convierte en referencia mundial porque era la única universidad del mundo, el único centro del mundo que podía suministrar insulina para tratar la diabetes, y firman un acuerdo con Lilly, con la empresa farmacéutica Eli Lilly, para que fabriquen en gran cantidad. El quinto personaje de esta historia es August Krogh, que fue también premio Nobel de Medicina en 1920, pero posiblemente es uno de esos premios Nobel que nadie sabe nada de su vida, porque es bastante, digamos, su vida es oscura, no es una gran figura de la ciencia, pero recibió el premio Nobel porque se dio cuenta y lo demostró que el proceso de respiración estaba controlado por las leyes de la difusión, por ninguna ley bioquímica. Y el caso es que Krogh estaba haciendo una gira por Estados Unidos, por el norte de Estados Unidos, y su mujer, y le acompañaba a su mujer, que era diabética. Y alguien le comenta que en Toronto están inyectando insulina que aíslan del páncreas de un perro, y que con eso están curando a pacientes de diabetes. Y Krogh se va para Toronto, es amigo de Matt Leod, y Krogh, pues, efectivamente se pone en contacto con los investigadores de Toronto, a su mujer le administran insulina y la mujer mejora rápidamente. Krogh, como premio Nobel, tiene derecho a principios del año 22 a proponer candidatos al premio Nobel, y Krogh propone que el premio Nobel de ese año de medicina, año 1923, se lo concedan a Matt Leod y a Banting. Y aquí empieza el lío. ¿Por qué? El premio Nobel se lo dan solamente a los dos, a Banting y a Matt Leod. Sabéis que el premio Nobel, la Fundación Nobel no da el premio a quien no ha estado nominado, y ellos dos estaban. Nadie nominó ni a Collie ni a Best. Y aquí viene el lío, que es un culebrón. Ahí yo pongo una referencia por si queréis leer más de ello, pero resumiendo, de los 4 protagonistas descubridores del premio Nobel, luego hay otros muchos, ¿no?, que incluso se podían considerar como incluso anteriores a Banting en cuanto al método de trabajo, pero de los 4 protagonistas, 3 eran canadienses y el otro no lo era extranjero, y todos los palos le cayeron a Matt Leod, como que había robado el premio, que era un cara dura, bueno, muchísimas cosas de estas. El caso es que yo, antes de empezar a leer sobre este asunto y leer publicaciones originales de los años 20 y luego ya de historiadores de la ciencia que conocen el tema muy bien, pues yo la verdad que creo que el Comité Nobel estuvo muy acertado, porque Banting y Best no hubiesen podido obtener una insulina suficientemente pura como para usos médicos. Y si no está Matt Leod dirigiendo aconsejando, pero ya he dicho antes que suministró dinero, espacio y personal a Banting para poder trabajar. Si no está Matt Leod detrás también dirigiendo los ensayos clínicos, posiblemente nadie hubiese tenido éxito en este proyecto de la insulina. La verdad es que Best hizo muchísima publicidad de sí mismo, Collie menos. Collie fue luego un científico muy, muy reconocido en el área del metabolismo de carbohidratos. Matt Leod se tuvo que marchar de Canadá y prácticamente ya no volvió a hacer nada más. Y Banting, por desgracia, murió en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta es la polémica de este premio Nobel, pero independientemente de eso, aunque obtuvieran insulina del páncreas del perro, pues no se sabía nada de la insulina, y fue este personaje, una de las figuras más importantes de la historia de la ciencia en el siglo XX, Frederick Sanger, el que desarrolló métodos para conocer la estructura primaria de la insulina. Como he dicho antes, la insulina es una proteína pequeña o un péptido grande formada por aminoácidos, y su estructura es la primera proteína de la que se conocía su
estructura primaria, es decir, la secuencia de aminoácidos. Esa es la estructura primaria de la insulina, que tiene unas características muy peculiares. ¿Por qué? Porque está formada por dos cadenas, una de 20 y 31 y otra de 31 aminoácidos. Las dos cadenas están unidas a través de dos puentes disulfuros entre las cisteínas que estoy marcando, y además la cadena A tiene un puente disulfuro intracatenario. Pero bueno, independientemente de eso, una figura importante también una vez conocida la estructura primaria de la insulina, había que saber cómo se plegaba esa proteína, cómo formaba lo que se conoce como estructuras secundarias y estructura terciaria e incluso cuaternaria, como es el caso de la insulina, y aquí aparece una figura fundamental en la química estructural en el siglo XX, y una de mis favoritas de cualquier, independientemente del género, de la historia de la ciencia, Dorothy Crawford Hawking. Entre sus muchos logros, pues la determinación de la estructura cristalina de la insulina, la vitamina B12, la penicilina y el colesterol. Rápidamente, el grupo de Dorothy Crawford Hawking trabajó durante 32 años en este tema, y llegaron y la estructura cristalina demostró que la insulina es un hexámero con 6 unidades de insulina monométricas con las dos cadenas, la A y la B, y están unidas esas 6 cadenas formando un complejo con un catión ZIN2. Bueno, esa es la estructura cristalina de la insulina, la estructura tridimensional, y conocer esta estructura cristalina ha sido fundamental para entender la función biológica de la insulina y, lo que es más importante, producir insulina, por ejemplo, en otros seres vivos distintos al ser humano. Afortunadamente, la insulina es una proteína que tiene poca variación estructural de unas especies a otras, y por lo tanto, por eso durante muchos años hemos podido estar utilizando insulina aislado de páncreas de cerdo, ¿no? Hoy en día yo creo que la insulina a nivel industrial se prepara por métodos de ingeniería genética. Y aquí está un artículo que escribió Dorothy Crawford Hawking, donde habla de la emoción de descubrir, pues desde que tomó la primera fotografía de la insulina, de los cristales de insulina, la primera fotografía de rayos X, en el año 1935, hasta que en finales de julio del 69 se dio cuenta de que el mapa de densidad electrónica de la insulina era interpretable, y que además a partir de ahí se podía sacar la estructura tridimensional. Bueno, también hay que mencionar aquí a otra mujer importante, Rosalind Yalow, que recibió el Premio Nobel de Medicina en 1977, que desarrolló los métodos de radioinmunoensayo, es decir, usando la radiactividad y la inmunología fue capaz de detectar cantidades, concentraciones de cualquier nivel de la insulina en nuestro organismo, de la insulina o cualquier otra molécula de interés. Pero en el caso de la insulina es importante porque es importante conocer cuánta insulina circula por nuestra sangre para saber si somos diabéticos o no lo somos. Hoy en día la diabetes es una enfermedad complicada. La diabetes tipo 1, como digo, se trata con parches o con inyecciones de insulina, y la tipo 2, pues tenemos fármacos para conseguirlo. Ahí tenemos las 4 estrategias terapéuticas. Como esto se va a colgar en YouTube, después en la web, después de esta charla, dentro de unos días, y tengo muchísimas diapositivas y me estoy enrollando muchísimo, no voy a entretener demasiado en estas diapositivas que tienen información, pero ya digo que hay 4 aproximaciones terapéuticas, y en general la diabetes tipo 2, si se controla médicamente, es decir, con análisis con cierta frecuencia, se puede, y una alimentación, por supuesto, adecuada para esta patología, pues es una enfermedad que podemos controlar más o menos. El Premio Nobel de Física, la segunda conmemoración que quiero destacar de este año 1921, es para Albert Einstein. Y no se lo dan en el año 1921, sino que se le concede en el año 1922. Posiblemente se le concede ese año y no el anterior, que quedó desierto, porque ese año se le concede a Niels Bohr, y hubiese sido bastante duro para la credibilidad de la Fundación Nobel que Niels Bohr obtuviera el premio Nobel antes que Albert Einstein. Por lo tanto, la Fundación Nobel recapacitó y le dio el premio Nobel de Física en 1921 a Albert Einstein.
como pone en la página web de la Fundación Nobel, y todos lo conocéis, por sus servicios a la física teórica y especialmente por el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. Estamos hablando ya del año 1921, en el que Albert Einstein es posiblemente la figura científica más importante del mundo. De hecho, sabéis que la revista Times eligió el personaje del siglo, no solo el científico, sino el personaje. Y la verdad que a Albert Einstein no le dio gustar nada que le recordaran un trabajo que publicó 16 años antes. Aunque este trabajo es fundamental en la historia de la ciencia y de todas las publicaciones que hizo en aquel año 1905, el año milagroso, aquel que se llama de Albert Einstein, posiblemente fue su mejor publicación y la de más impacto, incluso por encima de la teoría especial de la relatividad, o teoría especial de la relatividad. Como digo, se anunció el 9 de noviembre de 1922, es decir, hoy hace 99 años. No estuvo presente en la ceremonia de entrega del premio y ya en julio del 23, pues casi un año después, en una conferencia que dio, fijaos quién organizaba la conferencia, la Asamblea Nórdica de Naturalistas. Naturalistas aquí quiere decir científicos de la naturaleza, pues impartió una conferencia que se considera que es la conferencia de aceptación del premio, que trataba, su título era Ideas fundamentales y problemas de la teoría de la relatividad. Es decir, él era el trabajo que estaba haciendo y posiblemente Albert Einstein mereció recibir un segundo premio Nobel por su teoría general de la relatividad, que es posiblemente la obra científica, después por supuesto la teoría de la gravitación de Newton, más importante de la historia de la ciencia, ¿no? Fue nominado 66 ocasiones entre 1910 y 1923. La verdad que Albert Einstein es un icono de la ciencia. A mí me gusta más esta imagen de Albert Einstein de los años 40, pues cuando tenía la cuarentena de años, porque fue su año de máxima creatividad. Es cuando desarrolla realmente la teoría general de la relatividad. Pero realmente a mí me gustaría que Albert Einstein se hubiese dedicado un poquitín más a la química, que se dedicó bastante, y posiblemente si Albert Einstein se hubiese dedicado más a la química, hubiésemos podido tener una ciencia más sólida hoy en el siglo XXI. Y bueno, esto da pie a algunas reflexiones sobre historia de la ciencia. Por ejemplo, Albert Einstein, como he dicho antes, es un icono solo de la ciencia, es un icono social. Claro, cuando uno dice, y Bernardo está aquí diciendo que vamos a llevar a Albert Einstein a la química, y antes de ir a discutir ese aspecto de Albert Einstein como posible químico, padre de la química, hay que hacer algunos apuntes biográficos, que la vida de Albert Einstein está rodeada de muchísimos mitos, ¿no? Aquí tenemos un Albert Einstein adolescente, justo cuando está haciendo el curso que le iba a llevar a la universidad, en Arau, en Suiza, y una de las cosas que se dicen siempre, que es uno de esos mitos, es Albert Einstein era un mal estudiante, porque lo único que tenían eran notas de 6, 5 y 4, incluso hasta un 3 en francés. Bueno, hay que decir que el sistema suizo califica hasta el 6, por lo tanto el 6 sería un sobresaliente alto, incluso matrícula de honor. Y como vemos en las notas, pues en álgebra, en geometría, en física, tiene 6 y en química un 5. Solo en francés anda un poco peor, pero no me extraña, bueno, no me extraña, no, que le comprendo porque también fue mi cruce, mi bachillerato en francés. También la carrera científica de Albert Einstein, pues aunque se le conoce por la teoría de la relatividad, tanto la especial como la general, bueno, pues hizo muchísimas más cosas, ¿no? Es un icono, de hecho es posiblemente el científico más conocido, aún sigue siéndolo, y sobre todo su imagen se utiliza muchas veces para representar a un científico y, como digo, como he dicho antes, se suele representar ya de mayor, con ese pelo ensortijado o aquella famosa imagen sacando la lengua, una lengua más famosa que la de los Rolling Stones y Mick Jagger, pero la verdad es que el Albert Einstein creativo era un Albert Einstein menor de 50 años. Por supuesto, participó, porque aparte de ser un científico, también podemos considerarlo un filósofo y podemos considerarle un pacifista y una persona con grandes inclinaciones sociales, pues participó en todas las conferencias sobre Urbanium, prácticamente en todas. Ahí está la de 1911, la primera y la más importante, por cierto, más repercusión, la de 1927. Visitó España, aquí está con los grandes científicos españoles de la época, Rodríguez Carracido o Blas Cabrera, por ejemplo, están aquí, muchos más. Es una foto histórica tomada allí en el patio de la residencia de estudiantes.
le hicieron muchísimos honores, entre ellos una sesión en la Academia de Ciencias, en la que estaba el rey Alfonso XIII, e incluso se le organizó una cena relativista en Barcelona en su visita en el año 1923, donde todos los platos tenían alguna connotación con la base científica de la teoría de la relatividad. No voy a pararme a decir el menú, todo esto está en la web, incluso en ese artículo se ha escrito sobre esa cena relativista. Y también yo muchas veces digo, si hay por ahí alguna frase que digan en un programa de televisión y preguntan, ¿quién dijo esta frase? Pues suelen ser o Gandhi o Albert Einstein, porque parece que se pasaron la vida diciendo frases. La verdad que Albert Einstein, como su aspecto de filósofo, dijo muchísimas cosas, escribió muchísimas cosas y también se le han atribuido frases que él no ha dicho, pero bueno, que siempre queda bien decir que siempre, que las dijo Albert Einstein. Una de sus frases más famosas es esa de que Dios no juega a los dados, ¿no? Cuando él no creía que la mecánica cuántica estaba tomando ese papel o esa bifurcación probabilística, y fue sus famosas discusiones con Niels Bohr, pero realmente a quien le dijo esta frase, luego sí lo discutió con Niels Bohr por sus dos visiones distintas de la mecánica cuántica, pero esa frase se la dijo a su gran amigo Max Born. Max Born, recomiendo leer el libro Ciencia y Conciencia en la Era Atómica, una colección de ensayos de Max Born y su mujer Edwin, y esa frase se la dijo Albert Einstein a Max Born en un par de cartas, y bueno, no hablaba Dios no juega a los dados, le llamaba el viejo, le llamaba él, simplemente con mayúscula. Los dos eran grandes amigos con un pasado bastante común, alemanes, judíos, los dos, grandes físicos, los dos premios Nobel. Y bueno, ¿cuál ha sido el papel de Albert Einstein en los fundamentos de la química? Pues vamos a volver un poco hacia atrás, al año 1869, por ejemplo, en el que Mendeleev publica su ley periódica, pero en general durante todo el siglo XIX la química era la ciencia de moda. Estábamos haciendo experimentos espectaculares que tenían consecuencias útiles para la humanidad. Pues ahí hay algunos ejemplos. Como una persona representativa de esto, pues está aquí ya de mayor, aunque lo hizo también de bastante joven, William Henry Perkin, que obtuvo en un laboratorio el primer colorante sintético. Eso supuso una revolución para la industria química, y a partir de esa revolución en la industria química, pues el ser humano se benefició enormemente, ¿no?, de ese progreso de la química. Sin embargo, como decía Vernon Harcourt en 1875, Vernon Harcourt era un químico físico también no muy conocido desde el punto de vista científico, pero sí muy reflexivo desde el punto de vista filosófico. Y decía él así sobre la física, la química del siglo XIX. Los químicos estamos ocupados en amasar una inmensa cantidad de recetas para la preparación de diferentes sustancias, las cuales no proporcionan la mínima utilidad a las generalizaciones de la química. Y mientras esperamos la aparición de nuestro Newton. Porque efectivamente Newton, el matemático de Cambridge, revolucionó la física, le dio una solidez, y la química, por desgracia, no tenía esa solidez en el siglo XIX y aún no la tiene en el siglo XXI. Y bueno, cuando digo Albert Einstein químico, yo quiero recomendar este libro de uno de los grandes estudiosos de la obra y biografía de Albert Einstein, John Stangl, donde están los artículos que publicó en el año milagroso de 1905 y también comentados y también notas biográficas. Y bueno, ¿cuál ha sido la importancia de Einstein en el desarrollo de la química como una ciencia madura? Primero, podemos considerar que la química es una ciencia madura, y también tenemos el problema de la paternidad de la química. Bueno, ya en el año 2005, pues ya cuando se celebraba el centenario de la teoría especial de la relatividad, pues Philip Bohr escribió este artículo, un ensayo corto sobre el papel de Einstein como químico. Y efectivamente, cuando lee los artículos que publicó en su año milagroso, del año 1905-1906, hay 6 artículos de física teórica en Annales der Physik, aparte de su tesis doctoral, que se publicó en otro artículo a principios de 1906, y por supuesto el 6º artículo con la famosa ecuación E igual a mc cuadrado. Pero fijaos que en aquel año, Albert Einstein explica el movimiento browniano, sin saber realmente lo que era el movimiento browniano, simplemente de fundamentos puramente teóricos y partiendo del cero. Esta aplicación del movimiento browniano, luego demostrada
experimentalmente por Jean Perrin, prueba la existencia de moléculas. Un gran debate. Hoy en día todos aceptamos la existencia de moléculas, pero a finales del 19, principios del 20, había muchos descreídos de que existieran las moléculas. También publica un método para determinar el tamaño molecular, un método para determinar el número de Avogadro, que también lo hizo experimentalmente Jean Perrin. Y su artículo fundamental, que es por el que menciona el premio Nobel, es cuando explica la interacción entre la materia y la radiación. Es un artículo fundacional, junto al de Max Planck de 1900, de la teoría cuántica. Ahí explica, utiliza una hipótesis que la luz es corpuscular y explica el efecto fotoeléctrico, el efecto Stokes y la ionización de gases por radiación ultravioleta. Este artículo es fundamental para el desarrollo de la química. Y, por supuesto, así establece la teoría de la base de la teoría cuántica. Hay que decir que en aquel año 1905 Albert Einstein utiliza la luz como corpúsculo, como partícula para este famoso artículo, y para la teoría de la relatividad especial utiliza la hipótesis de que la luz es una onda, es decir, estaba anticipándose a de Broglie. Y bueno, hice una búsqueda bibliográfica sobre los primeros años de publicaciones todos los años de publicaciones de Albert Einstein, pero hasta el año 26, a partir del año 26 ya no publica nada que pueda ser de interés para los químicos. Ahí estamos, algunos de los temas que trabajó Albert Einstein, que podemos considerar a Albert Einstein como un físico químico. La pena es que Albert Einstein, a partir de los años del año 1910, 1911, pues se dedica a la teoría general de la relatividad y deja un poco de lado sus inclinaciones físico-químicas. Es una pena porque hubiésemos podido conseguir posiblemente lo que hubiese sido el padre de la química, el Newton de la química, como decía Harcourt. Bueno, la química está fundamentada en la mecánica cuántica, eso nadie lo puede dudar. Ahí tenemos algunos de los grandes físicos que la desarrollaron, Max Planck, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, y los que la llevaron, la aplicaron a la química, como es el caso de Pauling o de Luis o de Mulliken. Y bueno, las ecuaciones de Schrödinger o el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Para mí, una figura que podía haber tomado ese testigo de Albert Einstein como padre de la química es Max Born, al que ya mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque Max Born hizo también aportaciones desde la mecánica cuántica a interpretar o desarrollar los conceptos fundamentales de la química. Bueno, por Max Born se consideraba un físico muy teórico y nunca dedicó demasiado esfuerzo a esta actividad. De hecho, él en uno de sus artículos en uno de esos ensayos en este libro que os he recomendado, puesto que él junto a Fritz Haber propuso el ciclo termodinámico de Paul Haber, pues lo conocéis, pues él dice, me invitan a muchos congresos de químicos, pero yo ahí realmente me encuentro muy perdido porque yo no sé nada de química. Yo creo que él sabía mucha más química de la que su modestia le permitía aceptar. Bueno, y la verdad es que la química tiene hoy aspectos fundamentales, temas fundamentales pendientes de resolver, como conceptos básicos, qué es la estructura, podemos explicar la propiedad de las propiedades químicas, cómo se producen las reacciones químicas desde el punto de vista íntimo, es decir, desde el punto de vista de la dinámica, si somos capaces de predecir las propiedades, etcétera, etcétera. Esto, ¿cómo se puede conseguir? Ya digo, es uno de los temas de investigación pendientes. Pues posiblemente recurriendo, sí, a la física, pero también a las matemáticas. Porque con las matemáticas, cuando una ciencia está matematizada, como ocurre con la física, es una ciencia mucho más sólida, mucho más sólida. Y bueno, aquí tenemos lo que yo creo que la matematización de la química nos puede servir, ¿no? Establecer las bases teóricas, las fundamentales de la química, interpretar más fácilmente los resultados, aumentar el poder de predicción y facilitar el diseño de procesos y productos. Y el Nobel de Química del 21, y veo que me queda poco tiempo, no quiero enrollarme muchísimo, bien muy rápido, porque como digo, esto se va a colgar en la web y vais a poder acceder a esta información con más detenimiento, pues es por Frederick Soddy. También un descubrimiento no exento de polémica porque le conceden el premio Nobel por su investigación de la química de las sustancias radiactivas y su investigación sobre el origen y naturaleza de isótopos.
Y como siempre se ha dicho muchas veces, cuando uno hace un descubrimiento siempre te encuentras a alguien que dice que lo ha descubierto antes que tú, que en este caso el galardonado. Bueno, pues eso también está a discusión, pero para mí Frédéric Soddy mereció este premio Nobel que le dieron en el 1921 porque realmente es una de las figuras más importantes de la física y la química nuclear. Ahí están unos apuntes biográficos. Nació en Inglaterra, estudió en la Universidad de Oxford. Después de acabar en la universidad, le contratan para la Universidad de McGill, en Montreal, en Canadá, y allí se encontraba trabajando en Ernest Rutherford. La verdad que nunca fue un pupilo, Soddy nunca fue pupilo de Rutherford, simplemente colaboraron, uno como un profesor un poco más senior y otro, el caso de Soddy, como más junior. Allí por supuesto publican artículos fundamentales para entender cómo se desintegran las sustancias radiactivas, está 2 años en Canadá y vuelve al University College en Londres para trabajar con William Ramsay, que había sido profesor suyo durante su carrera. Y allí trabaja sobre todo en lo que se conocen como las emanaciones del radio. Hoy en día sabemos que es el radón y, pues también hacen un descubrimiento muy importante, como es que se encuentra helio, que sabemos que no existe prácticamente nada en nuestro planeta, en muestras de bromuro de radio. Bueno, se plantea, es un resultado importante y empieza a investigar en detalle pues, distintas transformaciones de elementos radiactivos. En 1904 le nombran profesor en la Universidad de Glasgow. Allí es su época más fecunda científicamente. Allí propone el concepto de isótopo y además se basa en los datos conocidos, pero también, por ejemplo, la demostración experimental a través de los isótopos del plomo, dependiendo de la serie radiactiva de la que proceda esos isótopos estables del plomo, así como de muestras de minerales de plomo. Y esto es un trabajo que experimentalmente tiene su valor, porque demuestra que existen más de un átomo de plomo en la naturaleza. Y por lo tanto eso le lleva al concepto de isótopo. Independientemente de Fajans, pues propone la ley de desplazamiento, lo que se conoce como ley de Soddy-Fajans. En 1914 le nombra profesor en la Universidad de Aberdeen, pero debido a la guerra su investigación prácticamente se paró. Y en 1919 vuelve a un puesto de prestigio en la Universidad de Oxford, su alma mater, pero prácticamente allí abandona la química, abandona la investigación en química porque está disconforme con el sistema universitario de Oxford en concreto e inglés en general y se dedica a otros aspectos. Realmente se dedica, yo creo que es una persona que en aquella época década a partir del año 1920-25, es una persona cuya opinión es tenida en cuenta en cierto artículo. ¿Por qué? Porque se dedica a reflexionar, se convierte en un filósofo en temas sociales, económicos, es un pacifista convencido y se moja. Y, por supuesto, también sobre energía nuclear, a la que ve aspectos muy negativos y realiza aportaciones originales, aunque modestas, en matemáticas. Fallece en 1956. Realmente, desde el año 1914, prácticamente su aportación a la física y química nuclear es prácticamente nula. Y la verdad que cómo estaba la ciencia a finales del siglo XIX, pues prácticamente la ciencia, es decir, la física, se podía aplicar con las teorías de la gravitación, el electromagnetismo, la teoría cinética de los gases, las ecuaciones de la termodinámica y las leyes de la óptica. Ahí hay algunas ecuaciones importantes que explican de forma matemática las leyes de la naturaleza. Y esto llevó al Lord Kelvin, el posiblemente el físico más importante de finales del siglo XIX, a decir que nada quedaba por descubrir. Simplemente hay que hacer medidas más precisas. Evidentemente a Kelvin le dieron muchos palos muchos años después por esto, aunque rectificó rápidamente y se dio cuenta de su error. Esto lo dijo en una conferencia a la que le invitaron, pero él se dio cuenta de que quedaban cosas por descubrir. Y esas cosas tenían que ver con la naturaleza íntima de la materia. En 1800, Alessandro Volta inventa la pila eléctrica. Para mí es uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad, si no el más grande, porque demuestra, primero, tiene un valor práctico, pero también demuestra la naturaleza eléctrica de la materia. Y, pues a partir del trabajo de Volta, que convierte
o sea, a partir de sustancias químicas obtiene electricidad, otros químicos como Humphrey David o Berzelius, pues hacen lo opuesto, es decir, hacen química con la electricidad. Bueno, es una época brillantísima desde el punto de vista de la ciencia y el descubrimiento de los elementos químicos y tiene continuidad en una serie de científicos, entre ellos Faraday, por ejemplo, o Crookes, donde lo que se hacen es estudiar esa naturaleza eléctrica de la materia. No es que me daba un mensaje en el otro ordenador. Y como digo, para ello se utilizan experimentos, que es lo que se conocen como los tubos de alto vacío, en los que hay es un gas a muy baja presión y sobre él se someten a altos voltajes. Bueno, el caso es que esto llevó prácticamente todo el siglo XIX a muchos científicos a investigar, pero no fue hasta el año 1895 cuando se empiezan a ver verdaderamente los frutos. En el año 1895, Röntgen descubre los rayos X. Sigue esto por el descubrimiento en el año 1896 de la radiactividad, por Becquerel. En el año 1897, Thomson descubre la partícula que es la unidad elemental de carga, que es el electrón. En el año 1898, Marie Sklodowska-Curie quiere hacer una tesis doctoral y elige como tema de trabajo esos rayos de Becquerel, que hoy llamamos radiactividad, y empieza a investigar la pez blenda. Marie Curie, en colaboración con su esposo Pierre, pues la aíslan a partir de la pez blenda el polonio y el radio. Y en el año 1899 se identifican los dos primeros tipos de radiaciones. El grupo de Rutherford alfa, la radiación alfa, pues sabemos que son partículas, núcleos de helio, y la beta, que son electrones. Aquí está Marie Sklodowska-Curie, bueno, una de las figuras icónicas de la ciencia, no hay que mencionar gran cosa de ella, simplemente que, por supuesto, 2 premios Nobel, un elemento químico dedicado a su nombre y también una cosa importante, porque esto no se hace con todos, le dedican un billete de 500 francos antiguos en Francia, y eso, pues ya digo, que te dedican un sello, un elemento químico, un billete, pues tiene valor porque eso permanece en el tiempo. Voy a volver un poco para atrás, 30 años del descubrimiento del polonio, y voy a recordar que en el año 1869 Dmitri Mendeleev propone su tabla periódica de los elementos químicos. Hoy en día nadie pone en duda que Mendeleev es el auténtico padre de la tabla periódica, aunque hubo otros que hicieron prácticamente lo mismo que él. Pero Mendeleev tuvo un mérito que no tuvieron los otros, y es que dejó en su tabla periódica huecos, sabiendo que esos huecos se iban a llenar con elementos que aún no se conocían, pero que se iban a descubrir, y encima fue capaz de predecir sus propiedades. Y este es el gran mérito de Mendeleev, y por eso a Mendeleev le consideramos el padre de la tabla periódica. La verdad es que Mendeleev primero dejó 4 huecos, y muy rápidamente se descubrieron 3 de los elementos que había predicho: el escandio, el galio y el germanio. Luego Mendeleev resulta que se volvió un poco loco, hay que decirlo así directamente, y empieza a proponer elementos, bueno, digamos muy raros, como por ejemplo elementos más ligeros que el hidrógeno. Y todo esto, ¿por qué lo hizo? Porque pensaba él que merecía el premio Nobel, que no se lo estaban dando, ¿no? Ni siquiera sonaba en las quinielas, y quería tener la prioridad de ser el químico adivino más importante de todos los tiempos. Bueno, el caso es que Mendeleev predijo 16 elementos químicos nuevos. De esos 16 se descubrieron 8, los 3 que ya he mencionado y otros 5 más, y falló en otros 8, es decir, perdón, si miramos la botella medio llena, pues podemos decir que acertó, porque acertó en 8 elementos químicos. Si miramos la botella medio vacía, pues decimos, es que falló en 8, nada más y nada menos. Bueno, el caso es que ya hemos mencionado 3 que se descubrieron rápidamente, y los otros 5 que los que acertó tienen algo en común, y es que todos ellos los descubrieron mujeres. Y luego os comentaré algo sobre eso.
Siguiendo un poco con la historia y bien rápidamente, con la historia de la física y química nuclear, en 1902 propone la ley de Rutherford y Soddy, propone la ley de desintegración radiactiva, en 1906 se descubren los rayos gamma, en 1907 se publica el modelo atómico de Thomson y en 1909 al 11 se hacen experimentos en el laboratorio de Rutherford, el famoso experimento de la lámina de oro o los experimentos de la lámina de oro que demuestran que prácticamente casi todo el átomo está vacío. Por lo tanto, el modelo atómico de Thomson no es válido. En 1909 se demuestra que las partículas alfa son iones de helio. Y en 1911 Soddy descubre los isótopos, que es por lo que le concedieron el premio Nobel. Y así estaba la tabla periódica en 1913, cuando ya por fin se conoce qué es lo que significa lo que ahora mismo utilizamos, que es el número atómico. Porque en 1913 Moseley descubre la relación que existe entre un número de un elemento, o sea, una propiedad de un elemento que hoy se conoce como número atómico, y la frecuencia de emisión en el espectro de rayos X. Esto había sido anticipado por un científico aficionado holandés, Van der Broek, en 1903, pero no hizo experimentos como los hizo Moseley. En aquel año 1913, también Thomson, J.J. Thomson, el que había descubierto el electrón, descubre el primer isótopo de un elemento no reactivo, el neón. En 1911, Rutherford propone su modelo atómico. En 1913, ya lo mencionó Soddy y Fajan, propone la ley de desplazamiento radiactivo. Y en 1913, Bohr, basándose en la teoría cuántica de Max Planck y Albert Einstein, en los resultados de Albert Einstein o las publicaciones de 1905 de Albert Einstein, propone el primer modelo atómico cuántico, es decir, aplica las leyes de la mecánica cuántica para explicar el espectro del átomo de hidrógeno. La verdad es que Bohr hizo un truco matemático que no tenía ningún fundamento teórico, pero que aplicaba la realidad. En 1919, Aston inventa la espectrometría de masa, con lo que es posible estudiar los isótopos de cualquier elemento. En 1919, Rutherford realiza la primera transmutación nuclear, es decir, habíamos vuelto a la alquimia como él mismo reconoció, y descubre que el protón es una partícula que se puede utilizar en transformaciones nucleares. Ahí en rojo tengo una serie de hechos importantes que surgen de la mecánica cuántica. Fijaos que 4 años, de 1924 a 1928, el mundo se vuelve patas arriba porque se desarrolla la mecánica cuántica. En 1928, siguiendo un poco con la física y química nuclear, Gamow y Burney y Condon independientemente proponen la teoría de la desintegración alfa, es decir, por qué los núcleos radiactivos emiten partículas alfa. En 1930, Pauli propone la existencia de una nueva partícula que él denomina neutrino, realmente es el antineutrino, su antipartícula, y se basa y digamos que la propone teóricamente para explicar los resultados de las leyes, los resultados obtenidos en la emisión beta, es decir, la emisión de electrones, y simplemente se basa en que se conserven las leyes de la conservación de la energía, del momento lineal y del momento angular. En 1932, Anderson descubre la primera antipartícula, el positrón, y se confirma una propuesta teórica de Paul Dirac. En 1932 es un año importante porque Fermi descubre un método para generar neutrones lentos y con eso, por supuesto, se puede hacer trabajo que tiene que ver con la fisión nuclear, con la síntesis de nuevos elementos químicos, y en aquel año 32, pues Fermi, los Joliot-Curie y Chadwick, pues descubren el neutrón, sintetizan núcleos radiactivos o generan esos neutrones lentos que mencionaba antes. Aquí tenemos otra mujer importante en la historia de la física y química nuclear, Irene Joliot-Curie, que junto a su marido Frédéric, los dos discípulos de Marie Curie, pues son los primeros que hacen la síntesis de nuevos elementos radiactivos y por ello reciben el Premio Nobel de Química en 1935. El encabezamiento de esta diapositiva es suficientemente significativo. Lise Meitner, la mayor injusticia del Premio Nobel, del Comité Nobel. Ella descubre el protactinio, aunque también le da el crédito
a su colega de laboratorio Otto Hahn, aunque Hahn no participó en este descubrimiento porque estaba implicado en tareas militares, es decir, diseñando gases para gasear a los pobres franceses e ingleses durante la Primera Guerra Mundial. Pero sobre todo la injusticia a Lise Meitner es porque es la persona que, aparte de realizar trabajos experimentales, es la persona junto a su sobrino Otto Fritsch que interpreta la fisión nuclear. Y bueno, la fisión nuclear es un proceso que le permite a Otto Hahn recibir el Premio Nobel de Química. Por lo tanto, yo creo que Lise Meitner es la mayor injusticia del Comité Nobel. Hoy en día Lise Meitner tiene el elemento 108 dedicado a su memoria y bueno, es un gran honor, ¿no? También tener un elemento químico dedicado a esto. Ida Noddack es una persona, quizás una mujer no demasiado conocida, ya la mencionó Sergio Menargues hace unos días, y lo que es indudable es que Ida Noddack, en colaboración con su marido Walter, pues descubrió el renio, el elemento químico número 75, pero posiblemente también descubrió el elemento químico 43, el ternecio. Lo que pasa es que obtuvo, como ternecio hay tan poco en nuestro planeta, porque existe de manera natural, aunque se considera un elemento artificial, pero existe tan poco que la muestra con la que trabajó Noddack, que era una impureza de uranio dentro de un mineral de hierro, tenía a su vez una pequeña impureza de ternecio, pues esos resultados no lo pudo reproducir nadie, ni siquiera ella misma. Y de hecho también se la puede considerar a Ida Noddack como una pionera de la aplicación de la fisión nuclear, porque cuando Fermi hizo sus famosos experimentos que dieron lugar a la fisión nuclear, pero que él interpretó mal porque pensaba que había obtenido el elemento neptunio, el elemento 93 a partir del uranio, Ida Noddack le escribió una carta a Fermi que Fermi ignoró diciendo, ¿por qué no buscan ustedes elementos más ligeros? Porque yo creo que lo que ha pasado es que el núcleo de uranio se ha partido. Eso es la fisión nuclear. La verdad que Ida Noddack creo que también mereció el premio Nobel y también está injustamente olvidada por el Comité Nobel. Ida Noddack descubrió el ternecio y durante un tiempo el elemento químico número 93 se le denominó masurio, que es un nombre, digamos, mitológico alemán. Aquí está, el 43. Existe alguna tabla periódica, muy poca, como esta que está en la Universidad de Murcia, en la antesala del decanato, de la Facultad de Químicas, y tenemos al masurio ocupando el número 93. Y bueno, esta mujer, que es una discípula de Marie Curie, cuando murió Marie, pues digamos la tutorizó Irene, su hija Irene, pues tiene muchísimo mérito. Descubrió el francio. Si os estuviéramos en vivo, preguntaría cuánto francio creéis que hay en nuestro planeta, pero como no me podéis contestar, pues yo os lo digo. Hay unos 70 gramos de francio en todo el planeta. Y esta mujer, Margarite Perey, fue capaz de aislar el francio y caracterizarlo usando como una impureza de la impureza que ella estaba trabajando. Ella trabajaba con una sal de bario y ella lo que quería era trabajar con actinio, que era una impureza, estaba en muy pequeña cantidad de esa sal de bario. Y resulta que cuando fue haciendo, digamos, la derivatización química y la separación, fraccionamiento que llamamos en química, de las distintas sales por precipitación y filtración y vuelta a repetir, se dio cuenta de que había obtenido un elemento químico nuevo, que es el elemento químico 87, que denominó francio, pues porque ya es francesa. Margarita Perey no era doctora en aquel momento, era técnico de laboratorio, pero también creo que mereció el premio Nobel por este descubrimiento, pero consiguió una cosa que sus maestras no consiguieron, que es que fue la primera mujer elegida académica de ciencias en Francia, ¿no? Ya veis que es un mérito que se le negó en su momento a Marie y se le negó en su momento también a Irene. Y bueno, si hablamos ya hemos mencionado antes que más o menos con el modelo de Bohr y los refinamientos, pues se podía saber o hacer un modelo de cómo están los electrones en un átomo. También interesaba saber cómo estaban los nucleones, los protones y neutrones en el núcleo atómico, y ahí es fundamental el trabajo de Weber-Meyer, que fue afortunadamente galardonada con justicia con el Premio Nobel de Física en 1963, pero hay que decir que Weber-Meyer estuvo muchísimos años trabajando sin cobrar. Es decir, que por un lado
fue galardonada con el Nobel y reconocida por su gran trabajo, pero por otro lado fue totalmente despreciada por la ciencia de su época. Una figura importante que también mereció el Nobel, pero que no se lo dieron, fue a Wu, Chen-Shi Wu. Se le conoce como la gran dama de la física nuclear y demostró experimentalmente que existe la violación de la paridad en la desintegración beta. Es decir, diciéndolo en palabras del maestro Asimov, pues que el electrón es zurdo. Eso lo demostró Wu y la verdad es que Wu mereció el premio Nobel y mereció compartirlo con los dos que lo recibieron por este descubrimiento. Es verdad que Wang y Chen lo merecieron porque hicieron la propuesta teórica de que se violaba la paridad en la interacción débil, pero también fue un premio Nobel que fue muy rápido después de la publicación. La publicación fue apenas 1 año y medio, 2 años antes, y Wu experimentalmente demostró la teoría que habían propuesto estos dos grandes científicos por otro lado, los dos discípulos de Enrico Fermi. Y yo quiero recomendar, si queréis saber más, que veáis la magnífica conferencia que nos dio hace unas semanas Sergio Menargues, Mujeres en Química, también dentro del programa Erasmus Plus Genio e Ingenio. Y me gustaría acabar con 3 diapositivas, 4, sobre las aplicaciones de la radiactividad. Una de ellas es, por ejemplo, el óxido de americio. El óxido de americio que nos ha salvado vida porque está dentro de los detectores de humo de los antiguos. Ya los más modernos pues ya usan otro sistema de detección de humo, pero el óxido de americio, bueno, todos los días interaccionamos con radioactividad. Emite partículas alfa y las partículas alfa no pueden escapar del detector. Lo que ocurre es que se está transmitiendo una corriente eléctrica que detecta, por supuesto, el detector, para eso es un detector, y cuando existe el humo, pues hay una disminución en la intensidad de corriente y el detector nos avisa de ello, ¿no? Otra aplicación de la radiactividad, no todo va a ser negativo como Chernóbil y cosas así, aparte de la energía nuclear, por supuesto, o aspecto negativo como puede ser la bomba atómica, pues está la datación por radioisótopos, ¿no? Muy especialmente el de carbono 14, que es desarrollado por William Levy, que gracias a esta investigación pues recibe el Premio Nobel de Química en 1960. Esto nos permite prácticamente datar cualquier muestra que nos caiga en nuestras manos, que tenga, por supuesto, carbono. Luego también se pueden datar con otros radioisótopos, ¿no? Y se puede aplicar prácticamente a cualquier muestra, ya sea mineral, vegetal o animal. Y, por supuesto, el tecnecio, mi querido tecnecio, el elemento 43, que se descubrió muchísimas veces y se nombró muchísimas veces, oficialmente descubierto por Emilio Segre, pero que sirve, por ejemplo, para localizar cánceres que no son tumores que no son fácilmente detectables por otros métodos. Se basan en la formación de un isótopo metastable del tecnecio a partir de molibdeno 99, que emite una radiación gamma y permite, como vemos en esa imagen, pues detectar tumores que no se pueden detectar por otros métodos. Ahí está un artículo que escribí sobre el tecnecio en la revista Anales de Química, la Real Sociedad Española de Química, cuando, bueno, pues con motivo de la conmemoración de la Internacional de la Tabla Periódica. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención, espero no haberos aburrido mucho y bueno, no me paso nada más con 11 minutos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Bernardo. Soy Vanessa. Hola, Yo Vanessa. ya he visto que te has dado cuenta de lo de la tabla periódica, que está también el Kurchatowio en aquellas tablas. Sí, bueno. Bueno, el pasado mañana voy a dar una charla en La Coruña, pero también va a ser online, y voy a hablar sobre curiosidades de la tabla periódica, la tabla periódica, aspectos científicos, humanos, culturales y sociales, y ahí sí saco alguna tabla periódica en la que menciona el Kurchatowio, ya que lo menciona, que además vosotros habéis tenido en la facultad muchas tablas periódicas de esa del Kurchatowio, siguen en algunas aulas. Claro, con la que yo estudié, porque para mí el elemento 104 era el Kurchatowio, y tengo posiblemente el origen, sé por qué tenemos esa tabla periódica, no sé si queréis que os lo cuente, porque es curioso, porque en aquella época, como ya digo, voy a contarlo el próximo jueves, porque es sobre tablas periódicas, pero es curioso porque en aquella época había mucho nacionalismo
siempre lo ha habido, ¿no? Siempre ha habido nacionalismo en el nombre de los elementos químicos y resulta que en aquella época estaba la Guerra Fría y estaba el bloque soviético y el bloque de Norteamérica. O sea, los elementos químicos nuevos hay que decir que se nombran porque el científico, el grupo de científicos que lo ha descubierto, que lo ha sintetizado, propone el nombre y entonces muchos de ellos pues se nombran pues según los intereses patrios o personales, ¿no? Y en el caso de aquella época, estamos hablando de la Guerra Fría, pues resulta que se sintetiza el elemento 104, digamos el bloque occidental lo nombra Rutherfordio, como está hoy en día, el Rutherford, en honor a Rutherford, y los rusos lo nombran en Kurchatovio en nombre de Kurchatov, uno de los padres del programa nuclear soviético. Y es curioso que España, siendo por supuesto antisoviética, pues resulta que decide utilizar el Kurchatovio como el nombre del evento 104, es decir, en franquismo rindiendo homenaje al comunismo más exacerbado, ¿no? Porque ya digo que era una época muy dura donde todo el mundo estaba pensando cuándo van a tirar estos 3 puntos suspensivos la bomba atómica, ¿no? Y eso pasó, y la verdad es que son esas cosas que... ¿Y por qué? Y yo creo que el origen está en una tabla periódica que está hoy en día en el Centro de Biología Molecular, que me mandó la fotografía en su momento Margarita del Val, mi amiga Margarita del Val, y resulta que era una tabla periódica en ruso. Y claro, era una tabla periódica en ruso que yo creo que la acusaron todos los editores de libros de texto de aquella época para copiar. Y ahí sí, por eso se ha quedado el Kurchatovio. Pero sí es una curiosidad. Igual que a Joliot, por ejemplo, en algún caso un elemento, el 105 que era, se le nombró Jolioto al elemento químico. ¿Por qué? Porque Joliot-Curie, Frédéric, yo era del Partido Comunista francés. Y de esa manera los rusos, los soviéticos querían dar un poco en las narices a los occidentales, dando el nombre de un occidental, pero que era procomunista, prosoviético. Y esa tabla periódica que digo del Joliot está en la Complutense, en la Universidad Complutense, en un laboratorio de prácticas de primero de carrera, o sea que todo el mundo lo puede ver allí. Con esa curiosidad de los elementos químicos. Gracias a ti, Vanessa. Siempre nos enseñas cosas. Muchas gracias. Chao. ¿Estoy? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, aquí por el chat hay felicidades. Ay, no sé, tengo el micrófono cerrado. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, a vosotros. Bernardo, no sé si aquí nuestros queridos alumnos quieren hacer alguna consulta, pero Bueno, yo alguna pregunta, pero son muy vergonzosos, nunca se animan, casi nunca. Muy interesante, como siempre, muy amena. Y una broma, ¿eh? No ha sido demasiado larga. Decías que ibas a extender, no. No, es que me enrollé mucho con la insulina. Me enrollé mucho con la insulina y me asusté cuando tengo aquí el cronómetro puesto y dije que van ya 30 y tantos minutos y me quedaban 2 temas aún que hablar, ¿no? Quizás he ido demasiado rápido al final, no sé. No, pero Bernardo, la historia de la insulina es sorprendente, ¿eh? Yo no la conocía. Yo tampoco, ¿eh? Bueno, yo tampoco. Yo es que lo que os digo, que yo antes de ponerme a leer sobre esto, yo también tenía la creencia de que Maldeo fue un cara dura un cara dura. Si te dan el premio Nobel no vas a decir que no lo mereces, ¿no? Pero que Maldeo se aprovechó un poco del trabajo de Banting y de Bess y que de hecho Bess había quedado fuera de manera injusta, pero ya luego leyendo
muchos artículos, primero los originales de la época y viendo cómo se desarrollaron los hechos y los historiadores de la ciencia, es que sin Manlio, la insulina o sea, ellos no hubiesen sacado insulina de manera pura. Por lo generoso que fue, que eso no es fácil, tener un profesor que está muy bien situado, que le diga a un médico, porque era un médico de pueblo, es que Banting era un médico de pueblo, que le diga, mira, te voy a dar dinero, te voy a dar espacio y te voy a dejar a un estudiante. Y que luego haga eso no lo hace todo el mundo, pero también él tuvo, digamos, la experiencia científica para darse cuenta de que lo que estaban haciendo era una chapuza y por eso pidió a Collip que hiciera pues eso, que le purificara el bien la insulina. Pero es que hay un personaje muy importante, un rumano, que se llama Lopescu o algo así, bueno, tengo por ahí el nombre, pero que es muy importante porque todos los experimentos que publicaron originalmente Banting y Bess, o sea, lo que está, al final Banting escribió algunas cosas sobre la insulina y puso los primeros resultados que ellos obtuvieron. Y por eso sabemos hoy en día que fueron todos un fracaso. Pero los resultados no eran muy distintos a los que había hecho este rumano. Y este rumano, lo que ocurrió fue que estaba trabajando en la década del 1910 en París y estaba avanzando muchísimo en el aislamiento de la insulina a partir del páncreas de perros. Y este hombre lo que le pasó fue que estalló la Primera Guerra Mundial y se tuvo que marchar a Rumanía. Y ahí, claro, ahí se acabó su investigación. Pero que cuando se anunció el premio Nobel para Manlio y Banting, pues la comunidad rumana protestó porque decían que este hombre también lo merecía, ¿no? Y yo también he leído cosas sobre y algún artículo lo que publicó estando en Francia y es verdad que estaba prácticamente lo que hicieron Banting y Bess en el año 1921, es lo mismo que él había hecho una década, 7, 8 años antes. La historia es muy compleja, ¿no? Igual que yo creo que von Merrick y Minkowski, pues también fueron fundamentales, ¿no? En darse cuenta o sea, de dónde se podía obtener insulina, ¿no? De las células beta de los islotes de Langlax. Bueno, la verdad que la historia es muy interesante y yo creo que da muchas lecciones sobre cómo hay que ver la historia de la ciencia, que eso es una cosa que los que somos aficionados a la historia, que ni siquiera somos historiadores aficionados, simplemente aficionados, pues a veces nos cuentan la historia con la perspectiva de lo que estamos viendo hoy en día y a veces hay que ir a fuentes mucho más cercanas, ¿no? a los hechos originales. Y aquello fue una historia, y yo, aunque en ningún sitio he leído esto que yo he mencionado, de que a Manlio le pusieron muy mal, era porque yo creo que era porque era el único no canadiense de los 4, ¿no? Pero Manlio tuvo un papel importante. Y es una historia interesante, pero bueno, yo creo que prácticamente todas las historias tienen que ver y es que luego parece que está todo relacionado, ¿no? Porque este Oskar Minkowski que he mencionado es el hermano de Hermann Minkowski, el famoso matemático de Göttingen, donde estuvo Max Born, pero es que el Hermann Minkowski es uno de los, digamos, padres de la geometría tetradimensional, que es uno de los fundamentos de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Es decir, que es que parece, o sea, la charla iba sobre 3 temas con un poco dispares cada uno, pero si al final empiezas a ver conexiones y debe ser eso cierto de que todos estamos unidos como mucho por 6 grados, ¿no? Y efectivamente es que el mundo, todo estaba unido, ¿no? Igual que, por ejemplo, hablar de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, que para mí es la gran obra de Albert Einstein, pues Albert Einstein también se aprovechó, en cierto modo, se benefició, que no aprovecharse, porque esa teoría es suya, de que David Hilbert, también de Göttingen, pues fuera generoso y no quisiera publicar las ecuaciones de campo hasta que Albert Einstein las tenía resueltas. Claro, para Hilbert, gran matemático, el mejor matemático junto a Poincaré de su época, pues deducir las ecuaciones de campo de la teoría general era casi un juego de niños, mientras que a Albert Einstein le costaba muchísimo. Hay que pensar que Albert Einstein
para desarrollar la teoría general de la relatividad, tuvo que empollarse muchísimas matemáticas que él no había estudiado. Tensores, la geometría euclidiana de Riemann, bueno, una barbaridad, ¿no? Lo que trabajó Albert Einstein, ¿no? No, pero la verdad que ha sido, para mí lo de la insulina lo desconocía por completo totalmente. Y cuando leí el título de la conferencia no sabía exactamente por dónde iba, por qué derroteros iba a transcurrir, porque, bueno, nosotros más o menos, ¿no? Los conocen, pero lo de la insulina lo desconocía. Ya. A mí me ha pasado exactamente lo mismo, ¿eh? Hay que pensar que la insulina es una molécula fundamental. De hecho, sigue estando conectado Álvaro Martínez del Pozo y Álvaro que, bueno, con el que llevamos mucho tiempo de amigos y de colaboradores en algunas cositas de divulgación. Pues Álvaro tiene ha tenido su programa de radio en su espacio en Hombros de Gigantes, Radio Nacional de España, en el que ha hablado de moléculas fundamentales para la vida. Y sin duda alguna la insulina es una molécula fundamental para todos nosotros, ¿no? Y más teniendo en cuenta, como estamos ahora mismo, de que realmente la diabetes tipo 2, que es la que está afectando a mucha gente ya con cierta edad, pues es una auténtica plaga, ¿no? Y es una enfermedad que bueno, que no vamos a curar. Aquí también podemos hablar incluso de la ética de las farmacéuticas, ¿no? Cuando decimos que las farmacéuticas intentan paliar achaques y no tanto curar, es que la diabetes tipo 2 yo creo que no se puede curar, porque es una enfermedad que tiene que ver con el envejecimiento de las células. Y aquí volvemos otra vez a mencionar a Charles Darwin, ¿no? Posiblemente cuando nosotros nos comparamos con nuestros primos más cercanos, los grandes gorilas, los bonobos, los grandes primates, pues ellos viven 55, 60 años como mucho y nosotros estamos viviendo 80, 90 años. Ese es el coste, ¿no? que tenemos que pagar por nuestra longevidad, pues que tengamos enfermedades que tienen que ver con la degeneración celular. Bueno, no sé si hay alguna intervención más. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, pues nada. De nuevo, darte las gracias, la verdad. Ha sido un placer, muy interesante. Siempre aprendemos cosas sobre la historia con mayúsculas. Bueno, comenta Álvaro en el chat, Álvaro Martínez del Pozo, que la historia de la insulina recombinante también es apasionante. Y es verdad, para prepararme la charla de la original, que fue en Logroño, pues leí cosas, porque también era mi idea poner la insulina como un ejemplo de lo que ha hecho la ingeniería genética por el ser humano, ¿no? Sobre todo cuando estamos aquí hablando ahora de que no queremos transgénicos, por ejemplo, y leí cosas de eso, pero ya cuando vi que tenía tanto material dije, uy, esto lo tengo que dejar aparte, ¿no? Yo creo que de hecho la insulina podía ser tema único de una charla, pero bueno, ¿cómo vamos a olvidarnos en un año en el que Albert Einstein recibió el premio Nobel y en el que los isótopos y la física y química nuclear, pues además que la física y la química nuclear, como yo comenté el día de la conferencia de Sergio, pues es que da mucho, te da pie a destacar el papel de las científicas, ¿no? Que a veces, bueno, pues nunca hay que olvidarlo, ¿no? El gran trabajo que han hecho las mujeres en física y química nuclear. Bueno, pues... Y algunas están desconocidas. Sí, importante. Pues... Muchas gracias. Bueno, a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Bernardo, muy interesante, ¿verdad? Bueno, aquí nuestra compañera, encantada. como bióloga. Eso, la biología en el centro, ¿sabes? Si todo va alrededor. Has visto que sí, te vas contenta. Eso, vale. Bueno, tiene su mérito, ya da sus clases en español ahí en Bulgaria, Sí, ¿eh? O sí. sea, Wow. tiene su mérito. Wow.
Sí, sí, chapó. Yo cuando lo cuenta digo, joder, tiene su mérito y sus alumnos. Bueno, aquí también tenemos a nuestra compañera Loredana, que es la compañera de Italia. Sí, Hola, buenas tardes, Loredana. hola a todos. Muy interesante, gracias. Gracias a vosotros, gracias. Bueno, y a nuestra compañera Lucrecia, que está ahí en silencio. Gracias. Ella es historiadora, pero aquí ahora mismo la especialista en las tecnologías. No es para tanto, ¿no? Sí, sí. Sí lo es. Pero sí muy lo es. interesante, me ha parecido yo. Hay que agradecértelo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos y al doctor Herradón por su colaboración una vez más. Ya es un clásico en nuestra Semana de la Ciencia. Sí, sí. Lo tenemos aquí. Vale, Pues nada. hasta luego. Adiós. Hasta luego, adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. 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 Adiós.